Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día miércoles 1 de mayo, en que celebramos la memoria de San José Obrero. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En esta memoria de San José Obrero, leemos en la primera lectura el libro del Génesis, capítulo 1, versículo 26, hasta el capítulo 2, versículo 3. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre, a su imagen, a imagen suya lo creó, hombre y mujer los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar, a las aves del cielo y a todo ser viviente que se mueva sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, y todos los árboles que producen fruto y semilla, para que les sirvan de alimento, y a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo, a todos los reptiles de la tierra, a todos los seres que respiran, también les doy por alimento las verdes plantas. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho, y lo encontró muy bueno. Fue la tarde y la mañana del sexto día. Así quedaron concluidos el cielo y la tierra con todos sus ornamentos, y terminada su obra descansó Dios el séptimo día de todo cuanto había hecho. Dios bendijo el séptimo día y lo consagró, porque ese día cesó de trabajar en la creación del universo. Palabra de Dios. Al celebrar la memoria de San José Obrero, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre ese acto creador de Dios. ¿Por qué? Porque estamos celebrando a San José, patrón universal de la Iglesia, pero hoy no estamos celebrando esa fiesta mayor de San José, estamos celebrando una memoria optativa. ¿Qué significa una memoria optativa? Que el sacerdote que preside la misa puede decidir celebrar o no esta memoria. El 19 de marzo, en cambio, en que celebramos la fiesta de San José, esposo de la Virgen María, no es una fiesta optativa, no es una celebración optativa, es la gran fiesta de San José. Esta fiesta de San José nos hace mirar a José como el trabajador, ese trabajador que con su trabajo ha mantenido a su familia. Y por tanto, para reflexionar en esta memoria de San José Obrero, la Iglesia nos invita a mirar ese acto creador de Dios. ¿Para qué? Para darnos cuenta, como idea principal, que el trabajo no es una maldición. El trabajo es una gran bendición. El hombre que viene al mundo y no quiere trabajar, no quiere cumplir los designios de Dios. Dios no ha creado al ser humano para la vagancia. No ha creado al ser humano para que no haga nada. ¿Cómo lo ha creado? Y eso es lo que contemplamos en esta lectura del libro del Génesis. Fíjate cómo estamos en ese sexto día de la creación. ¿Y qué dice Dios? Siempre es el verbo de Dios, es decir, el hablar de Dios. ¿Cuál es la acción creadora de Dios? Su voz. ¿Qué representa su voz? Su deseo. Es decir, ¿cómo crea Dios? Deseando lo que quiere, deseando aquello que va a crear. El pensamiento de Dios transmitido a través de su verbo es el que tiene la potencia creadora. No necesita de nada.
de nada externo a Él, de ninguna magia ni ninguna frase especial. Es su palabra, hágase. ¿Y cómo inicia? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hay algunas personas que piensan al leer el libro del Génesis que estamos delante de una fábula. No, no estamos delante de una fábula. No estamos tampoco delante de un libro de historia. ¿Y por qué no estamos delante de un libro de historia? Porque nadie estaba ahí para contar esta historia. Esto es parte de la revelación, de lo que Dios ha revelado. Y no lo ha revelado como un libro de historia. No lo ha revelado tampoco como un libro de ciencias naturales. No es un libro científico sobre las propiedades de la creación. ¿Y entonces qué es? Es un libro teológico. Es un libro de revelación teológica que nos revela la profundidad teológica de ese acto creador de Dios. Perdón. Entonces, no podemos pretender que el libro del Génesis sea un libro que nos cuente la historia y menos que nos dé datos de ciencias naturales. Por tanto, no va a ser visto como un libro científico en el sentido de esas ciencias exactas, sino de esa ciencia teológica, de la revelación de nuestra fe. ¿Y qué conocemos entonces en primer lugar en esa revelación? Que el hombre ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Cuando hablamos de la imagen y semejanza de Dios, ¿de qué estamos hablando? De que Dios tiene oídos, de que Dios tiene manos como nosotros. No, porque Dios no es un ser material, es un ser espiritual. Por tanto, esa imagen y semejanza, ¿dónde va a estar dada en el hombre? En sus cualidades espirituales, específicamente las más importantes, su libertad y su racionalidad. El hombre es libre y puede pensar. Es ahí donde está esa imagen y semejanza. Segunda parte, que domine a los peces del mar, a las aves del cielo, a los animales domésticos y a todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando oímos la palabra dominar, cuidado con tener un mal concepto de esta palabra. ¿Por qué? Porque efectivamente yo puedo utilizar negativamente la palabra dominar cuando ejerzo mi voluntad sobre la voluntad de otro y domino de una mala manera a esa persona. Lógicamente, aquí no estamos hablando de eso. Si yo leo el libro del Génesis y leo que el hombre ha recibido la misión de dominar y resulta que no quiero entender ese dominio que da Dios, quiero entender negativamente la palabra dominio, no voy a entender absolutamente nada. Dominio es la cualidad de saber, conocer las propiedades de las cosas para sacar partido de ellas, sacar el mejor rendimiento de ellas. Dios ha creado, y eso es un ejemplo muy sencillo, Dios ha creado las plantas. ¿Qué hace el hombre? Conoce las plantas para dominarlas. ¿Y qué puede crear con las plantas? Puede crear miles de cosas, entre esas la medicina. Y resulta que entonces yo a través de esta planta puedo crear una medicina. Bueno, eso es el dominio. El dominio de la naturaleza es eso. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo se logra este dominio? A través de ese trabajo honrado, a través de ese trabajo que quiere ofrecerse hacia Dios. Y por tanto, la palabra dominio, ¿a qué nos invita a darnos cuenta de esto? Y hoy que estamos celebrando a San José Obrero y hemos dicho, el trabajo es una bendición, para esto ha sido puesto el hombre en el mundo, para dominar. Eso es sinónimo de ha sido puesto en este mundo para trabajar y poder transformar la creación en beneficio de toda la creación, especialmente y en primer lugar del ser humano. De ahí entramos en la siguiente parte. ¿Por qué? Porque dice el Señor, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen. ¿Qué
importantes estas palabras. Sean fecundos y multiplíquense. Es parte esencial de la creación. Cuando nosotros nos enfrentamos a un mundo cerrado a la vida, donde vemos un drama gigantesco, ¿es por qué? Porque se ha rechazado al Creador. Cuando una persona cree que Dios es un malvado, un perverso, que quiere hacerme daño porque Dios es el único creador y por eso yo me cierro a la vida y no quiero más hijos porque los hijos van a ser en mi perdición. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que yo no creo en Dios, en el Dios vivo, verdadero, en ese Dios de bondad, sino que estoy convencido que Dios es un monstruo que anda haciéndole daño a la gente. La primera cualidad que tiene todo ser viviente es mantenerse con vida. Todos queremos mantener la vida. Todo ser viviente lucha para mantener la vida. Y para mantener la vida, ¿qué hace? Se reproduce. Se reproduce. No son dos cosas separadas. No es mantener mi vida y no tener el deseo de la reproducción. No, parte de ese sostener mi existencia es sostener la reproducción. ¿Por qué? Porque es el modo además en el cual protejo mi vida. En la medida que hay más, en la medida que somos más, nos ayudamos mutuamente, nos cooperamos mutuamente a través de nuestro trabajo. ¿Para qué? Para efectivamente proteger nuestra propia existencia. Le entrego al hombre todo, para que lo domine, para que se alimente de las cosas. Les entrego todas las plantas de semilla que hay sobre la faz de la tierra, todos los árboles. Les entrego todo a ustedes. Dominen además sobre todos los reptiles y los animales. Y vio Dios que todo lo que había hecho era bueno. Esto es sumamente significativo. ¿Por qué? Porque no nos enfrentamos a una creación maligna. Fíjate bien en una cosa. Cuando tú participas de estos pensamientos que te ven del mundo, de decir que el mundo está sobrepoblado, que en el mundo no hay recursos suficientes para todos los seres humanos, ¿qué está diciendo esa persona en verdad? Que Dios es un Dios miserable, que no nos ha dado lo suficiente para nuestra existencia. Esto es una gran mentira. Una profunda mentira. El mundo no sufre de miseria porque el Creador no nos dio un mundo sobreabundante, sino porque el corazón del hombre es sumamente egoísta. Este es el motivo de la miseria humana, no es culpa del Creador. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 54 al 58. En aquel tiempo Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban, ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Que no viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde, pues, ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo, un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa, y no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. En primer lugar, ¿qué es lo que observamos en el Evangelio de hoy? Recordamos que estamos celebrando esta memoria de San José Obrero. ¿Y de qué nos damos cuenta? Cómo Jesús es conocido como el hijo del carpintero. La escena que nos ha presentado el Evangelio es Jesús yendo a Nazaret, a su propia tierra, y predicando en la sinagoga. Todos se asombran de esta predicación. Esto es algo muy hermoso. ¿Por qué? Porque nos muestra esa vida oculta de Jesús en primer lugar.
Esta gente lo conoce, lo ha visto crecer, lo ha visto a lo largo de toda su vida. ¿Y qué es lo que han visto? Han visto a un hombre completamente normal, a un chiquillo que fue creciendo, que vivía con su familia, que aprendió el trabajo de su padre, que se convirtió en carpintero como él. Esto es lo que han visto. Esto es lo que han visto, entonces les sorprende, pero a nosotros nos sorprende lo contrario. Nos sorprende la enorme humildad de Jesús de haber querido asumir la vida humana en su dimensión más natural y más normal, en su cotidianidad. ¿Qué ha hecho Jesús a lo largo de 30 años? Vivir una vida normal, como la tuya y como la mía, como la de cualquiera de nosotros, haciendo exactamente lo mismo que tenemos que hacer cada uno de nosotros todos los días y trabajando todos los días y repitiendo los mismos actos una y otra vez, repitiendo los actos una y otra vez. La cotidianidad, esa cotidianidad que para muchos parece un infierno. Ay, es que todos los días es lo mismo. Todos los días es lo mismo, sí, todos los días sale el sol, todos los días se oculta el sol. Si una persona piensa que la cotidianidad, lo que se repite día a día, es el gran enemigo, qué equivocado está. Qué profundamente equivocado está. ¿De dónde ha sacado, se pregunta la gente, esta sabiduría Jesús y esos poderes milagrosos? Primera parte de la pregunta. ¿De dónde ha sacado esta sabiduría? ¿Por qué les admira esto? Por lo que viene a continuación, porque eso es lo que dicen. ¿No es acaso este el hijo del carpintero? ¿Qué están diciendo en definitiva estas personas? ¿Cómo el hijo del carpintero puede ser tan sabio? ¿Cómo es que el hijo del carpintero puede ser tan sabio? El desprecio a una persona, ¿por qué? Porque realiza una determinada labor que según el estándar que ellos han querido asumir es una cosa de bajo nivel, es algo de poca importancia. Bueno, ya nos muestra efectivamente esa mentalidad prejuiciosa que nunca nos va a conducir a la verdad. ¿De dónde ha sacado esa sabiduría? Bueno, la primera respuesta, la respuesta natural, es de su padre y de su madre. ¿De dónde ha recibido la formación? La formación que ha recibido. Oye, nosotros hoy en día tenemos la idea absurda de que las personas, los niños, los jóvenes, tienen que ser formados en las escuelas, en los colegios. No, en las escuelas, en los colegios se debe educar. Se entrega una educación. La formación se recibe de los padres. La profunda formación. Y aquí estamos hablando de sabiduría, no de conocimiento. ¿Quién es el que es capaz de transmitir en primer lugar esa sabiduría? Aquel que forma, aquel que verdaderamente da ese conocimiento al otro, transmitiéndole ¿qué? Transmitiéndole sobre todo los valores esenciales que debe tener esa persona en su vida. ¿De dónde ha sacado estos poderes milagrosos? Bueno, ya se sabe de dónde vienen los milagros. Pero le sorprende, ¿por qué? Porque es que su madre se llama María, es que nosotros la conocemos, es que conocemos a sus hermanos, a sus hermanas. No voy a entrar en la explicación de los hermanos y las hermanas, porque verdaderamente es tan elemental cuando se dice efectivamente, ay no, María tenía más hijos, están mencionados, o eran los hijos de José, o se inventan cualquier cosa. Los hermanos significan los parientes. Y por eso la iglesia ni siquiera se preocupa de traducir de otra manera. No, pone la palabra que es hermanos. Hermanos, que es una palabra entendida aquí no como ese hermano de sangre, tal y como la utilizamos además hoy en día para referirnos a esa comunidad
de hermanos. Por tanto, hermanos no tiene un solo significado y tenemos que entender esto. Termina el Evangelio diciéndonos que Jesús les dijo que un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros ahí, no porque él no quería, sino por la incredulidad de la gente. Ya esta semana, antes de ayer, veíamos cómo Pablo realiza un milagro viendo que esa persona estaba dispuesta en su fe. Jesús hace lo mismo. Ve que la gente no tiene fe y no puede realizar milagros. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, reciban mi bendición en este día para que el Señor los cuide y los proteja. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día y una feliz memoria de San José Obrero para todos.